estos mecanismos. Y me tengo que recordar de apagarlo cuando esto termine. Porque el otro día quedó grabando, hay alguien que quedó como colgado y siguió grabando por más que yo cerré la conversación. Así que... ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Si la clase esta de los lunes de consulta la pueden grabar, porque yo, por ejemplo, no puedo, pero por ahí escucharla me serviría bastante. Perfecto. Vamos a ver si el Meet tiene posibilidad de grabación, chicos. Yo creo que sí. Pero bueno. Sí, profe, en el Meet se puede grabar. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Por favor. Bueno, vamos a volver. Entonces, no dije demasiadas cosas. Ya saben que va a haber una clase de consulta. Yo estuve contestando algunas cosas, señalándoles que no tienen que preocuparse, que no tienen que angustiarse, que yo leo todos los chats, contesto el mail si ustedes escriben por el mail. Es decir, estamos, si no lo hago yo, lo hará seguramente Martín Pozzi. Estamos nosotros muy atentos a todas las cosas que van, que ocurren, ¿no es cierto?, en la cátedra. Y que les ocurre a ustedes, precisamente. Entonces, vamos a retomar algo que señalamos el otro día, lo último que nosotros habíamos dicho en la clase del viernes, que fue la cuestión de del último modelo, ese último modelo de la segunda declinación. Yo, bueno, en el teórico estaba puer-pueri, en ese teórico que nosotros siempre subimos, y en la ficha ustedes tienen otra palabra, digamos. No es un modelo diferente, es la misma palabra. Nos referimos a soccer-socceri. Soccer-socceri. Ustedes necesitan tener la ficha consigo para que busquen en la segunda declinación y vean ahí el modelo. Ese modelo, tal como es puer-pueri o soccer-socceri, en realidad soccer-socceri tiene sus engañitos, podríamos decir, porque a veces aparece sin esa E en el medio, por así decirlo, ¿no es cierto? Esa E intervocal, interconsonántica. Entonces, por eso, en ese teórico yo elegí puer-pueri. Si nosotros comparamos puer-pueri con dominus domini, van a advertir ustedes que la única diferencia que tenemos la vamos a encontrar exclusivamente en el nominativo y el vocativo. En el resto de la declinación, esta sigue el modelo de dominus domini. El otro día dimos las razones de por qué nos encontramos con esta terminación er. Esa razón es una razón de la evolución histórica de la lengua. Si uno consulta una morfología histórica, se hablará de temas en ro, dice temas en ro, R-O, ¿no? No pensemos en la ro griega, por favor, ¿eh? Y algunos también lo llaman temas en er o en ir. Y ahora después vamos a ver por qué er o ir. Entonces, este podría ser el resumen que nosotros hacemos con respecto a lo visto en cuanto a la segunda declinación el otro día. Nos encontramos con un modelo como dominus domini, donde tenemos us en el nominativo y en el genitivo, ¿sí? A su vez, yo no diría que se trata de un modelo diferente, sino que se trata del mismo modelo con un apéndice secundario, como dice la gramática, que son aquellos terminados en ius en el nominativo. Ius en el nominativo. Pero sigue manteniendo la i en el genitivo. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son dos i's, son una i. Bueno, nos vamos a encontrar en los textos, los diccionarios también nos proveen de
de esas posibilidades que la lengua en su evolución tiene. Pero lo que no se modifica para la segunda declinación es y como desinencia del caso genitivo. Esto es lo que resulta fundamental. ¿Cuál fue el siguiente modelo que vimos? Es aquellos sustantivos que pertenecen al llamado género neutro. Pertenecen al género neutro. La segunda declinación no solamente tiene sustantivos masculinos y femeninos, sino que también tiene género neutro. El modelo que dimos es un modelo bastante común y que lo dan prácticamente todas las gramáticas, es templum templi. Características de la declinación de un neutro, de la segunda declinación, bueno, es esta terminación un para nominativo, vocativo y acusativo. Singular. La I siempre aparece en el genitivo. Siempre aparece en el genitivo. Eso es lo que ustedes no tienen que olvidar. ¿Cuál es la peculiaridad del neutro plural? Y no digo solamente para la segunda declinación, sino que esto incluye todos los sustantivos neutros que aparezcan en otras declinaciones. Siempre es la A, siempre es la A, la desinencia para nominativo, vocativo y acusativo plural. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. No resulta, esto que estamos diciendo ahora no va a resultar nuevo cuando trabajemos la tercera y la cuarta declinación, que es donde también aparecen sustantivos de género neutro. Y esto, cuando llegamos a ese punto, y entonces ahora les contesto para que entre ustedes no hayan disidencias ni discordancias, es esto de que una vez que habíamos completado esta cuestión de ver los modelos us y un para el neutro, pudimos presentar el adjetivo de primera clase. El adjetivo de primera clase de manera completa. De manera completa. Un adjetivo de primera clase como bonus, bona bonum, altus, alta altum. Bueno, presenta los tres géneros. Un adjetivo se enuncia por el nominativo de cada uno de los géneros. Se enuncia por el nominativo de cada uno de los géneros. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que me va a dar el diccionario? Me va a dar solamente la palabra completa en el nominativo masculino singular y luego me da solo las terminaciones. Por eso el diccionario me va a decir altus aum, altus aum, bonus aum. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo último que presentamos, y ahora lo vamos a completar, son esos modelos de la segunda declinación cuyo nominativo es en er, producto de un fenómeno morfológico que yo les di con un nombre proveniente del sánscrito, ¿no es cierto? Listo, ustedes no tienen que saber de memoria, pero sí es nuestra obligación explicarles de dónde viene esto, y que no es una cosa que cae del cielo, sino que hay una razón científica para entender por qué estos sustantivos, que también pertenecen a la segunda declinación, devinieron de un posible os en el nominativo, terminaron siendo er. ¿Sí? Bien. Habíamos visto... Profe, una pregunta. Sí. Perdón. No, dentro de la segunda declinación, cuando dice ius, ¿es sí. el ejemplo de Deus? No. Guión I. No. Ahora yo después voy a compartir la clase, Sí. la clase de hoy, donde se está bien claro qué pasa con la declinación de Deus. Dei. No. Estoy yo porque en la ficha teórica, tiene no nada más. No tienen en la ficha teórica, solamente lo tienen como observación. Yo lo que di el otro día en la clase del viernes fue la declinación, así que ustedes pueden mirar
la clase del día viernes, que es el teórico 4, donde está la declinación de filius. Filius filii o filius filii. Filius. En el nominativo tiene que aparecer ius. Ius. Ok. Deus tiene, digamos, algo mucho más cercano a Dominus, podríamos decir. Claro, Más por cercano. eso No, le preguntaba. no, nada que ver. Por eso les dije. Yo también Luego, entendí. ¿cómo? Yo también entendí lo mismo que la compañera de recién. Por eso me No, quedé no, muy cuando habíamos visto Deus. no, por favor. Por favor. O Ustedes sea, la lo segunda tienen, declinación, perdón, para esclarecer, profesora, la segunda declinación sería US, IUS, UMER. Exacto. Y Bien. siempre el genitivo en I. Siempre el Siempre genitivo en el I, eso no genitivo varía. en I. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Por eso yo el otro día les dije particularmente que vieran como una posibilidad para reconocer, para ir reconociendo a qué declinación pertenece cada sustantivo, por ejemplo, es teniendo en cuenta el genitivo. Teniendo en cuenta el genitivo. Porque eso no me va a generar ningún tipo de dudas. Porque no hay un genitivo igual en dos declinaciones. Y otra cosa que a mí me preocupó mucho el otro día cuando leí los chats de gente que estaba así, entrando en estado de desesperación y de angustia, es cómo hacer una ficha. ¿Cómo hacer una ficha? Entonces, a ver, ¿cómo armaríamos una ficha para que tengamos, por ejemplo, claro qué es la primera declinación en relación con la segunda declinación? ¿Cómo, digamos, discrimino? Y sobre todo, ¿cómo yo busco, ¿no? Algo que me satisfaga a la hora de armar esa ficha. Porque eso es precisamente la gramática. La gramática clasifica, taxonomiza, divide, discrimina. Entonces ustedes tienen que conseguir encontrar, por ejemplo, si es que lo que nosotros no, lo que les damos no llega a satisfacerlos, o satisfacerlas o satisfacerles, encontrar también sus propios caminos. Entonces, el armado de una ficha puede ser, bueno, me pongo solamente las desinencias. Esa es una posibilidad. Me pongo, vuelvo a hacer las declinaciones y esa es otra posibilidad. Cuando yo estudiaba, una de las cosas que hacía era, evidentemente porque ya tenía la chifladura de las clásicas adentro, era hacer y repetir las declinaciones, repetir las conjugaciones en mi cabeza, a través y llenar cuadernos haciendo, sobre todo en griego. Había algún compañero que decía, yo tengo 2 griegos y todavía no entiendo nada de esto. Y bueno, muchas veces es el machaque. Y esto de machacar, me lleva a un sustantivo que a mí me gusta mucho. Si ustedes tienen la ficha en sus manos, yo después voy a compartir la clase, pero el otro día vimos puer pueri. Ustedes en la ficha tienen soccer socceri. Soccer socceri. Y al lado de la ficha tienen minister. Minister. Ministri. Miren la diferencia. Ustedes Profe, disculpe que la moleste, pero están manifestando que hay más de 100 compañeros que están esperando para entrar a la clase y no Dios. pueden. Perdón que la haya molestado. No. Lo que pasa es que me apareció, hoy no pude poner, no me aparecen en la sala de esperas como para poder admitirlos. Eso es lo que me está, a ver, apareciendo.
Profe, quizás debería probar en ver si se puede Acá desactivar están, acá la está, acá espera. está, acá está. Acá me aparecieron igualmente, me aparecen como de a uno. A medida que me vaya apareciendo, yo los voy a ir, Profesora, sí, sí, te ¿quiere que los escucho. vaya admitiendo mientras usted da la clase? Yo Ah, por tengo favor, derechos para admitirlos. perfecto, por ¿Cómo favor, te no? lo pido. Eso hoy, tendría que haber, no supe cómo admitir a todos, porque estaba esa posibilidad y los otros días lo hice correctamente y hoy creo que yo me taré. Si vos podés hacerlo, te lo agradezco, por favor. Lili, si no, hola, soy Nico Sí, Russo. Si querés lo sí. hago yo, así el alumno puede prestar Dale, atención y no por hay favor, problema. Nico. No Dale, sé qué fue dale, que me dale. pasó, que no me entró, yo no supe cómo hacerlo, viste que admitimos a todos. El otro A día mí lo me había, pasa lo mismo igual, ¿eh? Como que me van eh, apareciendo en cascada todos juntos o no me aparece ninguno, así que no te hagas drama. mirá, Cuando van mirá. apareciendo yo les voy dando Bueno, la dale, Nico, entrada. te agradezco mucho. No, Bueno, de nada. eh, decíamos entonces que en la ficha ustedes tienen ministri. Por supuesto, se imaginan ustedes que eso da ministro. Eso da ministro. ¿Cuál será, digamos, la oposición de ministri? Ahora, cuidado, ministre en latín que da ministro. El ministro es un servidor. El ministro es un servidor. Lo contrario a minister es magister. Magister. Magister magistri. Magister magistri. Yo en ese teórico 4 hablo sobre magister magistri. Y uno dirá, ¿cuál es la diferencia entre minister y magister? Bueno, magister evidentemente da la palabra maestro. La palabra maestro. Y mi profesor de latín, el profesor Schroeder, yo eso siempre lo cuento, él decía precisamente que ambas palabras estaban formadas por evidentemente por un adverbio que es minis y magis, menos y más, y por un intensificativo, que es ese ter, que proviene de un verbo, o tiene una raíz verbal que se refiere a una actividad agrícola, esta de machacar el grano. En consecuencia, el magíster es aquel que machaca más. Es aquel que machaca más. Ahora, observen ustedes la diferencia entre puer pueri, que está esa E, puer pueri, y por el otro lado, magister magistri o minister ministri. ¿Se dan cuenta que esa E no aparece, sino que hay un grupo consonántico? En puer pueri o en soccer socceri, esa E está libre, ¿no? Está libre, o la R está libre. En cambio, en magister, en minister, esa R constituye grupo consonántico. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque tengo que ver el genitivo. Tengo que ver el genitivo. Eso es fundamental. ¿Cómo me lo da el diccionario? ¿Cómo yo lo sé? Porque el diccionario me va a señalar minister, coma, tri, guión, tri. O magister, coma, guión, tri. Frente a puer, coma, guión, eri. O soccer, coma, guión, eri. ¿Sí?
ustedes tienen que estar sumamente atentos, atentas, atentes a mirar el diccionario, porque esta terminación de estos sustantivos en er, tengo que tener mucho cuidado porque puede aparecer ese genitivo constituyendo un grupo consonántico. En consecuencia, la declinación va a ser desde el vocativo para abajo, siempre con grupo consonántico. Yo voy a compartir. Evidentemente, Nico, no podés hacer entrar a la gente, ¿eh? Bueno, voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que... No me aparece nadie. No te aparece nadie, mirá, a mí tampoco me aparece nadie. Yo tengo miedo de compartir pantalla, pero vos podés hacerlo no. por ahí. Sí. Y que yo ya no los vea y no pueda hacerlos entrar. Entonces, por ahí, no sé, a mí no me aparece más nadie. No, a mí tampoco. Bueno, no sé, chicos. Perdón, Liliana, son más de 168 inclusive, porque somos 168. Me figura a mí en el pantalla. En este momento son 185. Entonces me faltan. Son 185 en estos momentos que a mí me figura en pantalla. ¿Sí? Sí, tal cual. Exactamente. Una pregunta porque le dije a mis compañeras, yo estuve desde el miércoles pasado hasta el sábado, domingo sin luz. Sí. Bien, viste, estamos bien acá en Bernal. Sí. Y estaba fijándome hoy que en los casos, cómo reconocer los casos, es a través del enunciado. Ahí me pareció una clase. No reconoces los casos a través del enunciado. El enunciado te guía. El enunciado te guía sobre todo para poder determinar a qué modelo de declinación pertenece. Porque si a mí me aparece tri, por ejemplo, como minister, ministri, magister, magistri, con esa terminación en i, yo me estoy dando cuenta que eso pertenece a la segunda declinación. Perfecto. ¿Sí? Ahí la i es la clave, es la desinencia de la segunda declinación. Gracias. Ustedes, lo último que yo había hecho en la clase 4, que no lo llegué a desarrollar, pero que ustedes lo pueden leer, yo porque quiero llegar a la cuestión de las oraciones de hoy, mostrarle la cuestión del sustantivo deus, dei, que es bastante particular, y qué pasa con wir, wiri, que ustedes también lo tienen en la ficha, wir, wiri, y deus, dei también lo tienen en la ficha. Es completar la cuestión de los adjetivos de segunda clase e ir a ver oraciones. Eso es lo que a mí me interesa fundamentalmente. ¿Puedo hacer una preguntita corta? Sí, por favor. Habíamos visto que en la segunda declinación los modelos, no sé si está bien hacer sacar este tipo de conclusiones, pero habíamos visto que el modelo que era el nominativo con us solía haber sustantivos masculinos, también podía haber alguno femenino, y después en el segundo modelo, que es la terminación en suelen ser neutros. La terminación son siempre neutros. Siempre son neutros. La terminación en ¿suele corresponder a algún género o...? Son masculinos. Ok, perfecto. Son masculinos. Gracias. Ahora, cuidado, porque nosotros nos vamos a encontrar después en la tercera declinación con terminación en ¿sí? Por eso es que algunos dicen que, por ejemplo, un sustantivo como wir, wiri, algunos, nada más ni nada menos que Alfred Ernoult, que es uno de los grandes filólogos franceses, wir, wiri es una excepción, dice. Es una excepción y que posiblemente esté influido por
sustantivos que pertenecen a la tercera declinación como pater, como mater, como muller, y ustedes me dirán, pero si a mí me dijeron que los de er son solamente de segunda declinación. No, cuidado, cuidado, por eso, por supuesto que no la vamos a ver ni este viernes, ni la semana próxima, la tercera declinación. Vamos a ir decantando esto que tampoco es tan fácil y tampoco es tan poco, ¿no? Como para ir asimilándolo. No solamente va a haber terminaciones en er en la segunda declinación, pueden aparecer en la tercera y entonces ustedes ya entran en estado de locura. ¿Cómo hago para reconocerlo? ¿Cómo hago para reconocerlo? Tengo que ir al genitivo. El genitivo es la clave. Quiere decir entonces que la tercera declinación va a aparecer en la tercera declinación un genitivo distinto a la segunda y en consecuencia a la primera, ¿no? Así que en ese sentido ustedes tienen que estar con cierta tranquilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, yo voy a compartir. Profe, Sí. perdón, te interrumpo, sé que querés compartir pantalla, pero tengo una preguntita hace rato sobre esto de los que terminan en er. Sí. Por ejemplo, es cortita, dos preguntitas. No, Soccer, por favor, si yo... Sí, dale. Sí, perdón. Soccer, si yo lo quiero usar, pero en femenino, tengo que pasar a la primera declinación con A y después... Exactamente, es que existe ese sustantivo en la primera declinación. Pero ¿cómo quedaría? ¿Y a vos qué te parece? ¿Cuál será la terminación de la primera declinación? ¿Cómo Yo será le la agregaría una A, pero me queda medio... Exactamente. Pero da la ¿sí? casualidad, por eso quizás la elección que yo hice, porque eso fue una elección mía, viendo algunas palabras que hacen al contexto de la familia, porque esto es suegro. Soccer es suegro, ¿se imaginan ustedes? Claro. Quizás no es el mejor ejemplo, porque también puede en algunos casos construir grupo consonántico, porque es lo más esperable, ¿sí? Entonces, el femenino de soccer es socra, socra. Ya desde el nominativo tenés grupo consonántico. Socra, socrae. Socra, socrae. ¿Estamos de acuerdo? Ah, perfecto. Y si le quiero agregar un adjetivo a soccer, también tiene que terminar en ER ese adjetivo. No, ¿Sería así? no, de ninguna manera. Vos podés poner soccer bonus. Vos no tenés que guiarte por eso. En ese sentido, las palabras son independientes. Las relaciones pasan por otro lado. Las relaciones pasan por la concordancia de caso, género y número. No hay una concordancia por modelo, ni por declinación. No. Pasa lo mismo que nadie te dice que en castellano, bueno, nosotros no tenemos esta cuestión de los modelos, pero eso quizás son construcciones puramente gramaticales. Son cosas de los gramáticos, ¿no es cierto? Que terminan discriminando, taxonomizando, clasificando, poniendo de un lado y del otro, ¿no? Pero nosotros no pensamos más que en una concordancia de género y número. En latín se agrega el caso, nada más, se agrega el caso. Y lo que yo tengo... Sí. Sí, mi duda era porque decíamos que si yo tenía un sustantivo femenino en primera declinación, el adjetivo también tenía que concordar y ser femenino. Pero por supuesto, pero lo que pasa es que vos no te vas a encontrar en la primera declinación más que la presencia de un único modelo, podríamos decir. Acá hay gente que está con la mano levantada. Uno es Nico Russo y el otro Marcos Vicente. ¿Qué me quieren preguntar? Nico, ¿vos querés decir algo? Acá estaban, sí.
Sí, Nico. Sí. Concha de tu madre. No los escucho. No te escucho, Nico. Bueno, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, profe, se escucha. Bien. Nico, ¿no? Sí. Bien. Voy a compartir, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro lo de estos modelos en ER? Puedo tener eri, o bien más un genitivo donde advertimos que hay un grupo consonántico. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta sobre ¿Cómo esto? no? Desde ya. La cuestión de los grupos consonánticos y la caída de la vocal temática, digamos, ¿es una cuestión más o menos excepcional o se puede formalizar un poco? Pregunto No, se concretamente. puede formalizar en el hecho de que vos, un sustantivo como puer, no tomo soccer, no voy a tomar soccer, ahora te voy a decir por qué, después soccer, pero tomo puer, pueri, no tenés ahí ninguna consonante en el radical o en la raíz, en la base de la palabra que te permita en el genitivo construir un grupo consonántico. No tenés ahí para constituir un grupo consonántico. Claro, pero justamente pensaba la pregunta en relación a la palabra soccer, comparada con la palabra magister. Muy bien. No, ¿por qué minister forma grupo consonántico y soccer no? Y no soccer. Lo que te dice justamente la morfología histórica es que también existía socerus, socceri. Entonces estaban, digamos, en fluctuación ambos nominativos, soccer por un lado y socerus por el otro. Entonces, al tener socerus, el genitivo era socceri, y eso se mantuvo. Pero te advierto que cuando uno va a diccionarios más o menos especializados, o muy especializados, como puede ser, yo en algún teórico les he puesto, el OWL, y creo que se los dije, el Oxford Latin Dictionary, encontrás formas contractas en el genitivo. Formas contractas en el genitivo, es decir, o formas sincopadas en donde ha caído esa vocal. Por eso pasa en el femenino, que es socrae, ¿sí? A diferencia de lo que podríamos haber esperado, algo así como sóquera, no lo da en la primera declinación. Claro, en pero cambio, entonces... Sí. No, digo, yendo bien a lo concreto de la cuestión de los ejercicios, por ejemplo, va a ser siempre una cuestión más o menos funcional para resolver en el caso, digamos. Una cuestión... Una cuestión más o menos excepcional. El caso de soccer es bastante excepcional, pero ustedes tienen ahí una serie de palabras, sobre todo en la ejercitación, donde ustedes van a ver exactamente que siempre que aparezca una consonante que pueda constituir un grupo consonántico, en el nominativo el genitivo va a ser sincopado. ¿Mm? Bueno, ahora sí voy a compartir. ¿Sí? Compartir. Gabriela, vos querías hacer una pregunta. Alguien estaba... Gabriela, vos tenías la mano levantada. Sí. Sí, pues, quería preguntar, porque me confundí un poco con socra, sería el femenino. Es femenino. Y declina por la primera. Claro, pero antes usted dio un ejemplo de socra dominus. O sea, declina, no. Claro, declina por la primera, pero socra dominus ya es de la segunda. Dominus sí. Es de la segunda. Dominus claro. Es de la segunda. Entonces sería socra domina. Exactamente.
Igual, bien. exactamente, exactamente. Bueno. Bien, me había quedado ahí confundida, gracias. Fíjense, pasa lo mismo si yo tengo magister, magistri, magister, magistri. Ustedes lo pueden leer, eso es un invento medio que yo hice al final del cuarto teórico, donde hago una declinación entre magistra y magister, magister, magistra. Y yo comienzo esta clase, ahora no me voy a detener precisamente en eso, haciendo un comentario. ¿Existían maestras mujeres? Ya que hablamos sobre la cuestión de relacionar con problemática de género, ¿existirían maestras mujeres en este tipo de sociedades? Por supuesto que la palabra magistra, que pertenece a la primera declinación, magistra, magistrae, frente a magister, magistri, que pertenece a la segunda, por supuesto que la palabra magistra la da el diccionario, Ahora, se refieren a una sacerdotisa, una persona con cierto poder, ¿no es cierto? Yo les hago acá el comentario de una filósofa tardoantigua como es Hipatia, que era una magistra. Entonces, existían, sabemos también, pobrecita, cuál fue el final de Hipatia, ¿no es cierto? Que estaba al frente de la Academia Neoplatónica de Alejandría, ¿no? Fue asesinada, ¿no es cierto?, por un grupo de fanáticos cristianos. Entonces, yo hago esta disquisición por el hecho de el dativo y el ablativo plural de un sustantivo como magistra. Si nosotros lo declinamos tal cual el modelo domina, tendríamos que decir que es, qué sé yo, magistris, magistris. Pero yo me pongo a pensar si no tendríamos que decir magistrabus, magistrabus. Todo esto se los comento al comienzo de este teórico 5. Pero no quiero que se hagan demasiados problemas al respecto. Son algunas disquisiciones que yo hago en relación con que no hay registro en algún documento literario, por ejemplo, o algún texto no ficcional, en el caso de un dativo o ablativo plural con la palabra magistra, ¿sí? Entonces, o es magistris o es magistrabus, ¿no? Como puede pasar con equabus, que decíamos el otro día, con filiabus, con deabus, ¿sí? Y entonces esto me lleva a la cuestión de la palabra deus, que hoy también me preguntaban sobre la cuestión de la palabra deus, deus, dei. Y yo acá les explico de dónde provendría ese sustantivo, del sustantivo hipotético deus. Acá esa W en realidad es la U, acá se me chispoteó una tilde de más, semivocálica, que funciona como consonante y que por supuesto cae. Entonces de este deus, sabiendo que la O se cierra en U, esto lo hemos visto ya en algún teórico anterior, proviene deus. ¿Qué pasa con este sustantivo? El nominativo y el vocativo, el acusativo singular, no hay problema. Lo que yo les quiero recordar que el vocativo singular, y ustedes lo tienen en la ficha, también es deus. También es deus. Por más que es un sustantivo de la segunda declinación. Es deus. Ustedes lo tienen en la ficha. Y el acusativo es el acusativo singular que hemos visto hasta ahora. Deum. No hay ningún tipo de problema. Por eso yo digo, sigue la declinación que aprendimos, bueno, hasta ahí. El vocativo es igual. ¿Qué pasa en el genitivo? Este genitivo, ustedes lo ven también en la ficha, está la doble posibilidad de encontrarnos con diwi o con dei. Me encuentro con diwi o dei, ¿sí? Y esto mismo va a aparecer
en el dativo, perdón, y en el ablativo, ¿sí? Y acá yo lo que comento, ¿no? Que hasta el imperio, ¿no? Se considera el imperio, bueno, hasta el siglo I después de Cristo, esas formas diwi, diwo, diwo, tienen valor de sustantivo. A partir del imperio se convierten en adjetivos. Se convierten en adjetivos, ¿sí? Y fíjense que de esa palabra que significa evidentemente divino, nos ha quedado el adjetivo divo. Es un divo, nosotros decimos. Es un divino. Es un dios. Es una diva. Hasta tal punto que puede ser un nombre propio, diva. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa en el plural? ¿Qué pasa en el plural? ¿Sí? En el plural, atención con esto. La forma dei, que es la esperable por el paradigma, tiene otras posibilidades. El hecho de que se junten estas dos vocales, I, puede ser que la E se asimile a la I y tenemos doble I, o bien la forma más contracta, que es con una sola I. Todo esto, ¿por qué lo damos? Porque pueden aparecer en los textos. Puede aparecer en los textos, ¿sí? Por eso es que insistimos, ¿sí? Bueno, yo acá también comento el hecho de que esa forma, esa raíz, Dave, es la que nosotros también encontramos en el genitivo griego de Zeus, Zeus Dios, ¿no es cierto? Y hago un comentario de que eso está directamente relacionado con la luz y con la palabra dies. Dies, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la quinta declinación. Así que el sustantivo Dios como el sustantivo día tienen la misma raíz que remite a la luz. Bueno, entonces, ¿qué problemitas nos conlleva este sustantivo Deus Dei? El vocativo singular Deus. La posibilidad de que aparezca diwi junto a Dei, divo frente a Deo, tanto es dativo como ablativo singular. ¿Qué pasa en el plural? El plural puede ser Dei, di, para nominativo y vocativo plural. Ustedes lo tienen en la ficha. Luego el acusativo plural es Deos, sin ningún problema. ¿Qué pasa en el genitivo plural? ¿Qué pasa en el genitivo plural? Puedo tener estas dos formas, deum o deorum, deum o deorum. Esa forma deum es simplemente el radical, o el tema, mejor dicho, acompañado de la desinencia del genitivo plural que hemos dicho y vamos a seguir diciendo que la desinencia del genitivo plural de cualquier declinación es pero también podemos encontrar la forma esperable del paradigma de la segunda declinación que hemos visto hasta ahora, que es esa forma larga, como yo digo, que es tomada del genitivo plural de los pronombres, que es esta forma orum. Entonces tenemos deorum, así como tenemos dearum, si se refiere a dea, deae. ¿Sí? Bueno, una última cosa antes de pasar, yo creo, a hacer alguna oración. Es algo que yo les marco en una de las observaciones de la página 3. Hay algunas palabras que también hacen el genitivo plural en y no en orum. Son todas estas palabritas que pongo acá, dice que se producen una síncopa en cuanto a la forma del genitivo plural. Hemos visto deum. Este socium viene de socius, soci. Entonces, ¿podría ser sociorum? Sí, pero también puede ser socium. Lo mismo que este liberum, ¿sí? Que viene de liberi, liberorum, pero puede ser liberum,
son los hijos, ¿sí? Este viene de Faber Fabri, el artesano. No solamente puede ser fabrorum, sino fabrum. Y pasa lo mismo con estas otras dos palabras. Una es moneda y esta es también otra medida que pueden hacer este genitivo plural sincopado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de seguir? Ven que yo sigo acá hablando de puer y de magíster. En la ficha yo les pongo, tienen el modelo soccer. Les insisto para que vean en ese genitivo. Ven que les pongo acá también lo de sóquera o socra, ¿sí? También puede ser, sóquera, una pregunta pero más parece socra, sí. Sí, perdón por la interrupción. No, por Quería favor. quería hacer una pregunta, no me termina de quedar muy en claro a qué se refiere con sincopado. Sincopado significa que ha caído una vocal intermedia, ¿sí? Una vocal intermedia y se ha constituido un grupo consonántico. ¿Cómo se constituye ese grupo consonántico? Porque hay una líquida por ahí, o una vibrante. Acá hay una vibrante que está en el medio, y las vibrantes se comportan de manera semejante a las vocales. En consecuencia, esa vocal, que es una vocal breve, una vocal intermedia, puede caer por efecto precisamente de esa consonante vibrante, por efecto de la R. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso constituye grupo consonántico, ¿no? Pero acá encontramos ambas posibilidades, tanto para soceri, ven, para el genitivo, acá se me chispoteó una M de más, ¿sí? Ahí está. Y en los diccionarios especializados aparece ese soque, aquí aparece sóquera, pero fundamentalmente socra para la primera declinación. Y hago este comentario sobre magíster y minister que yo les acabo de decir, y fíjense qué pasa con esta ficha, que ustedes lo encuentran en la ficha, la forma wir, wiri, wir, wiri. Lo que más quiero que presten atención, como yo les pongo acá, es este genitivo plural. Wirorum o wirum. Wirorum o wirum. ¿Sí? ¿Qué pasa con este sustantivo wir, wiri? Bueno, el vocativo singular va a ser igual. Wir, wir, wirum. Wiri, wiro, wiro para el singular. Wiri, wiri, wiros. Wirorum o wirum, wiri, wiris. Eso ustedes lo tienen perfectamente en la ficha, ¿sí? Y ahora a mí lo que Profesora, sí, por favor. Una consulta. El tema del grupo consonántico me hace un poco de ruido. ¿Lo constituye una vibrante, por ejemplo, una R, una líquida como una L? No, simplemente para efecto de estos sustantivos solamente es la R. ¿Por qué es la R? Porque estamos hablando de tema en ro. Sustantivos de tema ro, te dice la morfología histórica. ¿Sí? Claro, pero en general digo. Claro. Sí, líquidas podés decir la R o la L, pero para efecto de lo que nosotros estamos viendo, acá está funcionando la R. No nos tiene que interesar otra cosa. Es la R, no te va a aparecer jamás una líquida. Con este problema, ¿sí? Acá van a constituir grupo consonántico una consonante que puede ser oclusiva, una consonante oclusiva con esta vibrante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Profe, Bueno. una pregunta. Sí. ¿Qué otro ejemplo hay de Deus y, por ejemplo? ¿O igual que Deus? Claro, o sea, ¿cómo sería el final? Gracias a Dios solamente Deus. Solo Deus. Solo Deus. Bien. Tenés todas estas posibilidades. Después cuando lleguemos a los
A los pronombres vamos a ver si se nos produce algo semejante. ¿Y Pero con esperá que- wiri pasa lo mismo? ¿Cómo? ¿Con wiri pasa lo mismo? No, no. Lo único que pasa con wiri es la posibilidad de ese genitivo plural sincopado, ese wirum. Nada más. Donde yo tengo que prestar atención es en el genitivo plural. Por eso, pero no hay otro sustantivo que se comporte igual. Como deus dei, no. Lo que sí te vas a encontrar con algún pronombre, con un pronombre demostrativo o llamado demostrativo que se comporta de esa manera porque se junta la E con la I. Se juntan la E con la I. Y evidentemente al juntarse la E y la I, va a tener esta posibilidad de asimilación de EI a doble I, y luego, al ser dos I's, se reducen a una sola. Y con wiri pasa lo mismo, es el único sustantivo que se comporta así. Y la morfología histórica lo considera excepcional. Bien. Genial. Mil gracias. Bueno, acá es donde vamos a encontrar lo mismo que sucede con estos sustantivos, sucede con los adjetivos. Lo mismo que sucede con los sustantivos, sucede con los adjetivos. Fíjense que en la ficha, ¿no? En la ficha hemos puesto el adjetivo signifer, signifera, signiferum. Yo les digo acá lo que significa. Es una palabra compuesta. Hay muchos adjetivos, varios adjetivos que tienen la raíz fer, que hace referencia a un verbo que yo les indico que no lo vamos a ver en latín 1, lo vamos a ver recién en latín 2, que es el verbo fero, que significa llevar, entre tantas posibilidades. Nosotros tenemos, ese verbo lo tenemos, aunque ustedes no se den cuenta, cuando nosotros decimos conferir, diferir, inferir, referir, hay un montón de, bueno, y lo tenemos en palabras como circunferencia, por ejemplo, oferente, diferente, bueno, ese es un derivado precisamente del verbo diferir. Tenemos muchísimos verbos que llevan la raíz de ese verbo latino, que es el verbo fero, es un verbo bastante complejo, por eso es un verbo irregular, y eso se ve recién en latín 2. Y bueno, yo les doy un ejemplo, como en castellano tenemos el adjetivo ignífero, ¿no? Es aquel que es proclive a conducir el fuego, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este signifer puede traducirse como adornado con imágenes, como sustantivo significa el que lleva, el que porta el estandarte, ¿no es cierto?, que es el signum. También está referido a lo estelar, ¿no es cierto?, a las estrellas, hasta casi puede ser como sinónimo el adjetivo de zodiacal, ¿no es cierto? Bueno, listo. ¿Qué pasa con la declinación de signifer? Eso es un adjetivo, como ustedes pueden ver, vuelvo un chiquitín más arriba para que ustedes vean el enunciado. Este es el enunciado, ¿ven? Faltó acá una coma. Este es el enunciado. Por supuesto que el diccionario no me va a dar ese enunciado. No me lo da de manera completa. ¿Cómo me lo va a dar el diccionario? Me puede decir signifer, coma, fera, coma, ferum. O bien hasta podría no estar la F, ¿sí? Entonces ahí yo me doy cuenta que este signifer, sobre todo en lo que a mí me interesa como adjetivo de género masculino, que va a declinar como puer. Signifer va a declinar como puer. Esto es sumamente importante que ustedes podríamos decir, lo agreguen a la ficha si quieren, como para que les quede más claro. Signifer va a declinar como puer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero esta es otra posibilidad. Este es un adjetivo de primera clase también, como yo les adelantaba. Los adjetivos de primera clase
pueden terminar o pueden presentar sus terminaciones us, aum. ¿Para qué géneros? Para masculino, para femenino y para neutro, en ese orden. Pero también pueden presentarse esta posibilidad como signifer, signífera, signiferum, masculino, femenino, neutro. ¿Cómo declina signifer? Como puer. ¿Cómo declina signífera? Como alta. Es un adjetivo que sigue el modelo de la primera declinación. ¿Cómo declina signiferum? Como templum. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosita más. Bueno, yo les señalo, ¿no es cierto?, cómo tomar este adjetivo, cómo fijarse en el diccionario, cómo yo les digo que las gramáticas inglesas en ese sentido nos aportan una guía mayor, porque en el orden de los casos los ingleses ponen nominativo, vocativo, genitivo. Entonces ya al ver el genitivo podemos construir el resto de la declinación. Y miren este es el otro ejemplo que nosotros tenemos en la ficha. Este ejemplo de sacer, sacra, sacrum, es lo que nosotros acabamos de ver con, no sé, minister. Minister, ministra, podríamos decir así. Minister, y hay un sustantivo, podría ser un sustantivo ministra, que por supuesto la hay. Como magister, magistra, ¿sí? Lo que pasa es que no hay neutro. Pero fíjense el enunciado. ¿Qué pasa con este sacer? Yo no voy a encontrar en el diccionario, tratándose de un adjetivo, el genitivo. Voy a tener esto, sacer, sacra, sacrum. En realidad, miren lo que yo pongo acá. Este es el enunciado que va a dar el diccionario. Sacer, cra, crum. Sacer, cra, crum. No me va a dar otra cosa. Entonces yo sabiendo esto, a partir de este enunciado, yo me tengo que dar cuenta que declinar sacer va a ser igual que declinar magister o minister. ¿Por qué? Porque el nominativo femenino yo ya veo que es cra y el nominativo del neutro es crum. Acá, en este teórico, se reprodujo lo mismo que ustedes tienen en la ficha. Lo mismo que tienen en la ficha. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicas, chiques. Yo tengo una pregunta. Dale, por favor. Quería preguntarle si un tema que dio hace un ratito, sobre el cambio en orum y Sí, sí. En los genitivos plurales. Quería saber si sí. El cambio o la doble posibilidad era por una cuestión histórica o por una cuestión de estilo. Mira, es una cuestión de qué, de estilo. ¿Dijiste? Sí, una cuestión de estilo o histórica. No, eso es una cuestión histórica. Por una parte, el genitivo plural tiene como desinencia El genitivo plural tiene como desinencia Esto, como ya les dije, es propio de todas las declinaciones. Lo vamos a ver en la tercera, en la cuarta y en la quinta también. Ahora, la primera y la segunda declinación son las únicas entre las 5 que el genitivo plural lo ha asimilado al genitivo plural de cierto grupo de pronombres. Cierto grupo de pronombres. Por supuesto que también llegamos a ese arum o a ese orum por una evolución histórica, que yo le expliqué en uno de los teóricos por efecto del rotacismo, que es este fenómeno que se da ya en el siglo IV a.C., donde una sibilante en posición intervocálica, una consonante sibilante palatal en posición intervocálica, se convierte en R. Por eso se llama rotacismo.
¿sí? Ahora, no te creas que todos los sustantivos de la segunda declinación, por ejemplo, van a tener esta dualidad, de ninguna manera. Por eso es que nosotros lo hemos puesto en la ficha como observaciones, para tenerlas en cuenta, para estar atentos o atentas o atentes. Igualmente, si eso aparece en un texto, uno hace la observación en un examen, para que ustedes se queden tranquilos o tranquilas o tranquilas. Lo mismo en los diccionarios muchas veces aparecen. ¿Por qué aparecen en los diccionarios? Porque si es un sustantivo de primera declinación, de segunda declinación, lo que yo espero es un genitivo plural en orum, no un genitivo plural en ¿no? Porque esa es la norma, digamos. Esa es la norma. Que tenga la otra posibilidad, bueno, es la dualidad que muchas veces la lengua me presenta. Son casos que están en fluctuación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que, perdón, profe, en la primera declinación sería el genitivo plural arum, y en la segunda declinación orum. Orum. Con estas salvedades, con estas observaciones que nosotros hemos hecho, ¿sí? Que ustedes la ven precisamente en la ficha. Bien, gracias. Posibilidades. Por supuesto, profe, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, ¿cómo no? Sí, me quedé con la duda de la doble I de Filius. Sí, ¿Forma parte del tema RO o este es otro tema de segunda declinación? No. Ojo que el tema RO también son de segunda declinación, ¿eh? Sí, por eso. Es us. Estos son los que se denominan nominativo en use. Nominativos en use, ¿sí? Que la gramática llama a esa I una especie de apéndice secundario. Por supuesto, después esa I en la evolución de la lengua al pasar en el castellano va a generar consonantes diversas. Va a generar otras cosas la presencia de esa I. Es decir, va a tener un efecto posterior. Pero tenemos que decir que es un tema ni entonces de segunda declinación. No digas eso. Decí en todo caso tema nominativo en use. Sería como una variante del us-i. Una variante. Yo la denominaría de esa manera. Una variante. Cuando uno va, por ejemplo, ves una morfología histórica como la que está ordenada por Alfred Ernoult, que es la que uno más o menos sigue, por supuesto no es la única, por favor. ¿Cómo es el orden que él da? Él va trabajando caso por caso, entonces pone todos los nominativos. ¿Cuáles son esos nominativos? Us, use, ir. Ir y lo pone como un caso excepcional, ¿no es cierto? En ir solamente encontramos wir, wiri. Solamente wir, wiri. No hay otra posibilidad. En er, ustedes vieron que la cuestión pasa, sobre todo, digamos, donde uno tiene que estar muy atento es en la cuestión del genitivo, pero lo ordena de esa manera. Us, use, ir. Así está ordenado el nominativo. Nominativo vocativo. Bueno, el vocativo de aquellos terminados en us o terminados en use, saben ustedes que el use, el vocativo hace us, el vocativo es en use, el vocativo es en i larga. Use, el vocativo es en i larga. Salvo algún caso excepcional de una palabra como Darius, ¿no es cierto? Que esa I es larga, es además un nombre griego que ha sido latinizado y por eso que el vocativo es Darie, ¿sí? Profe, ¿qué modelo vimos de use? Vimos Filius. Filius, eso no está en la ficha teórica, pero sí está en el teórico 4. Sí,
Está en el teórico 4. Genial, gracias. Sí. Bueno. ¿Te molesto con una pregunta? No, por favor. Mira, yo la verdad soy la que me quedé sin luz, en fin, tengo el diccionario en la mano y te quiero hacer una pregunta con esto de la síncopa en la segunda declinación. Acá dice, te digo, en Sí. ¿Cómo se pronuncia? Gener, porque dice liber, adjetivo, gener, vesper, puer, soccer. Tengo un problema con la pronunciación. No. Tengo un problema con la Siempre que ustedes encuentren la grafía C, siempre que ustedes encuentren la grafía C, es una oclusiva gutural, velar, como algunos lo quieran llamar, sorda. Es como la K. Está. Inclusive acá tengo un paradigma de género animado y género inanimado, ¿no? Y tengo lupus, todo lo que van nombrando con otros nombres. Claro, Pero, los neutros se consideran que son sustantivos, bueno, o adjetivos que se refieren a lo inanimado. Gracias. Bueno, fíjense este adjetivo que yo pongo acá, ¿no? Vamos a ver aparecer muchas oraciones con este adjetivo pulcher. Fíjense cómo se enuncia, y así es como lo da el diccionario. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice, se vocaliza, se oraliza? Pulcher, pulcra, pulcrum. Pulcher, pulcra, pulcrum. ¿Sí? Esto es lo mismo que sucede con sacer, sacra, sacrum. Exactamente igual. ¿Qué significa? Yo acá se los digo. A nosotros nos ha... la significación de pulcher es evidentemente pulcro, limpio, ¿no? Como sinónimo de limpio, pero podemos hablar, como se los pongo acá, de una especie de belleza moral, de ahí que en realidad el adjetivo, pulcher, pulcra, pulcrum significa bello, ¿no? Bello, bella o bello, lo bello, ¿no? Así que pulcher, pulcra, pulcrum lo destacamos por el hecho de que aparezca esta CH, que ya la hemos explicado prosódicamente en su momento, ¿no es cierto? Que esta es la influencia del griego que ha hecho que en latín muchas palabras latinas aparezcan con esta suerte de aspiración que no la podemos, por supuesto, representar, pero que sí ha quedado evidentemente representada en lo gráfico, ¿no? Profesora. Sí. Entonces, cada vez que encontremos una CH, ¿podemos entender que es como derivado del griego? No es que sea derivado del griego, no siempre todas estas palabras son derivadas del griego. Ustedes seguramente deben haber visto palabras con H, ¿no es cierto?, acompañando a ciertas consonantes, que sí son términos griegos que se han latinizado, ¿no es cierto? Podemos pensar en una palabra como teatrum, ¿no es cierto? Filtrum, ¿no? Si no filtrum creo que también lo es un préstamo del griego, pero lo que yo quiero decir en un adjetivo como pulcher, pulcra, pulcrum, es que ahí en el momento de la gran expansión de Roma, en la que las élites, que son además las que terminan regularizando la lengua, por supuesto, estaban asimilando la cultura griega así, con los brazos abiertos, y les quiero señalar que en la vida cotidiana estas personas sumamente intelectualizadas, quizás hasta un poco atravesadas por ciertas cuestiones snobs, hablaban en griego. En la vida cotidiana hablaban en griego, ¿sí? Por eso es que algunas palabras que son latinas, aparecen como en este adjetivo pulcher, pulcra, pulcrum, la presencia de una H
acompañando a consonantes que, por supuesto, en griego son consonantes aspiradas, pero en latín no hay consonantes aspiradas. Esto que quede claro, no hay consonantes aspiradas. Esto es por influencia del griego, pero pulcher, pulcra, pulcrum es una palabra latina, no es un préstamo griego. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí, muchas gracias. Miren la recapitulación que yo hice acá y se los voy a poner en amarillo a pesar de que no es un color que me guste. Profesora. Sí. Una pregunta. Sí. Así como hay adjetivos que recién explicó de Stacker que se conjugan como puer, hay después que declinan. Se declinan. Ojo con eso. ¿Hay también adjetivos que declinan con otros submodelos de declinación como el de er, ir o el de us? Sí, el de signifer. Signifer, signífera, signiferum. Ahí tenés un ejemplo que declina igual que puer. Por eso lo destaqué. Sí. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Fíjense lo que puse acá. Los modelos de la segunda declinación son los que presentan us, i para masculino y femenino. Podríamos agregar acá el ius, ¿no? Como un submodelo de us, i. I para neutro y i que puede constituir o no grupo consonántico. Que puede constituir o no grupo consonántico, sobre todo en el genitivo. A partir del genitivo, eso me sirve para declinar el resto del sustantivo del adjetivo. Esto debemos verlo en el enunciado dado por el diccionario. No puse acá wir, wiri, que es absolutamente excepcional, ¿no es cierto? O por lo menos así lo declaran las gramáticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro esto de la segunda declinación? Sí. Bien. Vamos a la primera oración que yo tengo acá. ¿Cómo leo esto? Tenemos alta fagus, pulcram umbram, agricolis festis dat. Esa es la oración. A mí me presentan esto. ¿Cómo empiezo a operar a partir de acá? Ustedes lo pueden leer en el teórico porque está, digamos que está como elaborada una suerte de camino, por así decirlo. Está elaborada como una suerte de camino para el análisis. Pero vamos a intentar hacerlo. ¿Por dónde empiezo? Por el verbo. No sigan adelante, no nos engañemos. Ustedes sigan lo que yo voy explicando, que también lo pueden leer, pero la idea es que a ver si vamos juntos y juntas y juntes elaborándolo como si estuviéramos presencialmente, aunque es casi una utopía. Empiezo por el verbo. El verbo, fíjense que está en posición final, ¿no? Que es lo esperable. La posición es más esperable del verbo latino, la posición final. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Se escucha? Sí, Sí. La cuestión del verbo en posición final, ¿tiene que ver con una cuestión de métrica poética o gramaticalmente es así siempre? Gramaticalmente la posición natural del verbo latino es la posición final. Ok, gracias. Después yo te diría que focalizar y además trabajar en cuestión poética, bueno, podemos encontrar otras posiciones. Cuando aprendamos el verbo sum, un poquitito más, que en alguna oración por supuesto la usamos, ya el viernes vamos a aprenderlo, sum puede aparecer en posición inicial y puede tener otra significación cuando aparece en posición inicial. Que por ahí los que hicieron griego también lo ven con el verbo ini, ¿no? Bueno, el verbo dat, no hay... No lo encuentro en el diccionario. No lo vas a encontrar en el diccionario así. Todavía no hemos visto el verbo. Todavía no hemos visto el verbo. El diccionario, la cuestión de la morfología verbal es otro capítulo. Es otro capítulo. No lo vas a encontrar así. No. Estoy dando solamente terceras personas. Solamente estoy dando terceras personas. Y fíjense que solamente terceras personas del singular.
Yo le saco esa T, le saco la T y tengo la forma esperable en castellano. No tengo que decir más. No tengo que decir más. Saco la T y sé lo que significa esa palabra. Da. ¿No? Listo. Yo tengo una tercera persona del singular. Muy bien. Tengo que buscar un sustantivo, a ver si está expresado ese sustantivo, y ese sustantivo tiene que corresponder a un sustantivo en número singular, y por supuesto que corresponda a una tercera persona. Evidentemente ese sustantivo va a estar en caso nominativo. De todas estas palabras que ustedes ven ahí, ¿cuál puede ser la palabra que esté en nominativo singular? Fagus. ¿Vieron el machaque? El machaque de la magistra, ¿sí? La magistra soy yo. Yo me dedico a machacar y no tengo miedo de machacar mucho. No, machacar, por Dios. Esa es la labor del docente, machacar, ¿no? Y es lo que debemos hacer. Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Yo leí el teórico anteriormente y al final del párrafo donde estamos ahora, dice que el sustantivo tiene que estar en singular, pero dice y que corresponda a la tercera persona. Yo sobreentendí. Claro, que corresponde a una tercera persona. Evidentemente, en realidad vos sabés que los latinos, eso lo decía un profesor mío con el primero que yo empecé a trabajar, en realidad no fue profesor mío, yo empecé a trabajar con él, como ayudante hace muchos años. Él decía, no existe el sujeto desinencial para la tercera persona. Si por ahí ustedes vieron lo que dice Emile Benveniste, cuando él habla sobre el sistema pronominal, él dice que la tercera persona es la no persona. Solamente hablamos de primera y de segunda persona. Es decir, quienes son los que intervienen en el discurso. La tercera persona corresponde al referente. Y en latín, de eso que vamos a hablar, teniendo un verbo como este, corresponde a un nominativo singular, ¿no? La tercera persona en latín, yo te diría que es la llamada no persona, como decía este profesor. Y desde el punto de vista de Emile Benveniste, que era un filólogo clásico, Benveniste es la no persona. Entonces, yo tengo que buscar un nominativo. Y ese nominativo es fagus. No tengo acá otra terminación que pueda corresponder a un nominativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Anta no puede ser un nominativo? Sí, señor, es un nominativo. Ahora, yo pregunto, ¿qué clase de palabra es alta? Adjetivo. Un adjetivo. Un adjetivo. ¿A ustedes no les llama bastante la atención que tenga una palabra como alta, con esa terminación en A, y al lado un sustantivo como fagus, con esa terminación en us? Sí. Voy inmediatamente al diccionario. Y el diccionario me dice, fagus, lo voy a escribir por acá. Yo lo que pasa es que no quiero que lean y que quiero que me sigan lo que yo estoy diciendo. El diccionario les va a decir esto. ¿Sí? Fagus, guión, i. Femenino. ¿Puede ser un sustantivo femenino con esta terminación en el nominativo y en el genitivo? Sí. ¿Puede ser o no puede ser? Sí.
¿Qué tipo de declinación seguirá este sustantivo fagus, coma, guión y? La segunda. La primera. La segunda. ¿Qué clase de palabra será este sustantivo femenino en us y? ¿A qué objeto hará referencia? ¿A qué ser, en realidad? A un árbol. Fagus es el haya. Fagus es el haya. Haya. Entonces, ¿con qué género tiene que concordar este sustantivo femenino? Si yo lo quiero modificar, le quiero dar un atributo a través de un adjetivo. Con femenino. Con un adjetivo femenino. Con un adjetivo femenino. ¿Sí? Ahora, es un árbol. Es un tipo de árbol, no es el árbol, ¿eh? Porque la palabra árbol es una palabra que pertenece a la tercera declinación. Es un tipo de árbol que se llama haya. Haya, ¿sí? Bien, el haya. Es como si fuera la haya. Claro, claro, obviamente, obviamente. Alta, ¿cómo la voy a encontrar en el diccionario? ¿Cómo buscaré alta en el diccionario? Altus. Altus. ¿Cómo voy a encontrar en el diccionario? Voy a encontrar esto. Esto voy a encontrar en el diccionario. Y nada más. Y me va a decir alta. Entonces yo les pregunto ahora. Dat es el verbo. La función obligatoria del verbo es ser núcleo de ese predicado. La función obligatoria del verbo es ser núcleo del predicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál será el sujeto de ese verbo dat? Altafagus. Altafagus. Ustedes lo tienen. Ustedes no me hagan trampa, ¿eh? Porque eso está analizado. Altafagus es el sujeto, por supuesto un sujeto expreso simple, porque expreso porque está dicho, es simple porque tengo un solo núcleo. ¿Cuál es ese núcleo? El sustantivo, fagus. ¿Está modificado ese sustantivo? Sí, por el adjetivo alta. ¿Cómo lo voy a llamar en cuanto a su función, atributo, modificador directo, como quiera? Todo lo demás es el predicado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Este verbo, que yo alguna vez se los dije, ¿cómo lo voy a encontrar en el diccionario? Lo voy a encontrar así, pero ya voy a explicar de dónde viene esto, ¿eh? No enloquezcan, no enloquezcan, ¿sí? To. Tercera persona, dat. Lo que me dice el diccionario, y esto es sumamente importante, es que es transitivo. El diccionario me va a decir esto. PR significa transitivo. ¿Qué significa que es transitivo? Que puede pasar a la voz pasiva. Esto ya lo hemos dicho en otra oportunidad. Si puede pasar a la voz pasiva, quiere decir que puede tener objeto directo. Para tener objeto directo, tiene que aparecer caso acusativo. ¿Tenemos caso acusativo? Sí. ¿Dónde está? Pulcram, umbram. Exactamente, ese es el objeto directo. ¿Cómo está constituido este objeto directo? Por un núcleo, que es umbram. Yo ya les expliqué de dónde venía esta palabra. Sombra. No sombra. Sí. Y ese pulcram que lo acabamos de ver. Sí, y un atributo. Es un atributo. ¿Cómo lo busco en el diccionario? Pulcher. Pulcher, pulcra, pulcrum. ¿Sí? Ahí tengo el objeto directo. Y otra cosa más ya hemos dicho con respecto al verbo do. Después voy a decir, porque los verbos en latín no se los menciona por el infinitivo, sino que se los menciona por la primera persona del singular presente. Pero no importa, el viernes vamos a hablar de esto.
El verbo do, aparte de tener objeto directo, tiene objeto indirecto. Decimos que tiene como régimen los dos objetos. ¿Tendré objeto indirecto? Para tener objeto indirecto tengo que tener dativo. ¿Tengo dativo? Agrícolis. Agrícolis. Ahora, ¿qué pasa con ese sustantivo agrícolis? ¿Cómo me lo imagino? Es el núcleo del objeto indirecto. Es el núcleo del objeto indirecto. Muy bien, pero ¿cómo lo voy a buscar en el diccionario? Y podría ser de la primera y de la segunda, ¿no? Claro, podría ser de la primera o de la segunda. Es uno de los sustantivos de la primera declinación, que hace referencia a un oficio de varón. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Agrícola, agrícolae. Agrícola, agrícolae. Y al ladito tiene un adjetivo. Lo voy a poner por acá. ¿Cómo lo encuentro a ese adjetivo? ¿Cómo lo encontraré en el diccionario a ese adjetivo? ¿Sí? Esperen, voy a intentar ponerlo por acá. ¿Cómo lo encontraré enunciado? Jesús. Así. Ay, cualquier cosa. Bueno, no importa. Voy de nuevo, ¿eh? Lo voy a encontrar así. Fesus, claro. Fesus. ¿Qué significa fesus? Cansado. Cansado. Entonces, ¿cómo es la traducción de esta oración? La alta haya da, una hermosa sombra a los agricultores cansados. Por supuesto que todo este camino ocupan todas estas hojas, que por supuesto ustedes leerán y algunos ya han leído. Y acá tienen el análisis, ¿sí? Bien. Y una cosa que yo les pongo, tengan cuidado con los plurales. Si tenemos plural, tenemos que traducir plural. Esto de agricultores cansados, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Nos va a pasar varias veces de ir a buscar, por ejemplo, un adjetivo enunciado como con terminación US y que sea ER o no? Sí, podría ser. Pero ¿sabes cómo te vas a dar cuenta? Porque hay una ERE. Anda una ERE ahí dando vueltas. Anda una ERE constituyendo grupo consonántico dando vueltas. Entonces eso te tiene que hacer pensar que el nominativo singular masculino, que es donde vos vas a tener que ir a buscarlo en el diccionario, está terminado en ER. Ok, perfecto. Bueno, esta era la oración que me estaban preguntando tempranamente, que estaban así como enloquecidos por esta oración que yo tengo acá. Esta ya es la de la ficha, ¿eh? Eso está en la ficha, ¿ven? ¿Cómo la leemos? Olium est magnum donum, Minervae. Voy de nuevo. Olium est magnum donum Minervae. Bien. ¿Por dónde empezamos? Verbo. Con el verbo. Marcando el verbo. Es. Ya lo sabemos. Tercera persona del singular, el viernes lo vamos a ver completito, a este verbo en el presente, ojalá lleguemos también al pretérito imperfecto, por lo menos, que es muy fácil, ¿eh? El pretérito, yo les pregunto, ¿cuál es el pretérito imperfecto del verbo ser en castellano? El pretérito imperfecto del verbo ser en castellano. Era. Muy bien, ya está. Agregándole unas desinencias, es lo mismo en latín. Así que se imaginan que es muy simple el pretérito imperfecto del verbo ser en latín. Pero bueno, acá tenemos de nuevo tercera persona del singular, presente, modo indicativo. Esta es
son todas las, digamos, los accidentes del verbo, ¿no es cierto? Persona, número, tiempo y modo. Muy bien. Tenemos que buscar un sustantivo nominativo que corresponda, podríamos decir, también a una tercera persona del singular. Muy bien. ¿Cuál puede ser? Olio. Minervae. Minervae. Está bueno. Está bueno. ¿Podemos pensar que Minervae está en nominativo? No, está en genitivo. ¿Podría estar en otra cosa, Minervae? Pero no puede ser porque está el verbo. ¿Puede estar en otro caso, Minervae? Nominativo y vocativo plural. Podría ser nominativo y vocativo plural. ¿Podría ser otro caso en singular aparte del genitivo? ¿Dativo? Dativo. ¿Cuál? Dativo. Dativo. Dativo, claro. Ahora, y alguno podría decirme, y bueno, podría ser locativo también. Yo qué sé qué es Minervae. ¿Se imaginan ustedes qué es Minervae? Profe. Sí. Es el genitivo de Minerva, ¿no? Es la diosa. Es la diosa. ¿Por qué está en plural? ¿Está en plural? Claro, podría ser el nominativo plural. Yo te pregunto, ¿puede ser el nominativo plural en este contexto? No por el por el verbo. Por el verbo. Pero además hay una simple razón. No hay dos Minervas o más de una Minerva. Hay solamente una. Profe, ¿es posible que la oración esté en voz pasiva? No. ¿No? No está en voz pasiva. No, de ninguna manera. Ya nos falta bastante para llegar a la voz pasiva y de ninguna manera está en la voz pasiva. La voz pasiva en latín se construye de una manera bastante peculiar. Ok. Así que no. Profe, jamás. disculpe, no sé si lo preguntaron, me parece que se me cortó. Dale. ¿Por qué Minervae no es dativo? ¿Cómo podría ser si fuera dativo? Por supuesto que podría ser, ¿eh? Desde el punto de vista morfológico puede serlo. Ahora el problema es que no está con una única palabra, está en relación con otras palabras. Si fuera dativo, cosa que puede ser con el verbo sum. Con el verbo sum. Sum, estoy nombrando al verbo, a este verbo, que ustedes ya se imaginarán que tiene ciertas irregularidades, ¿sí? Ese es el verbo sum, así es como lo voy a encontrar en el diccionario. Yo ya se los mencioné, no es salón de usos múltiples, sino que es la primera persona del singular presente, indicativo de del verbo ser. Muy bien. El verbo sum puede tener dativo. Ahora, yo explico por qué no es dativo. Porque acá se refiere en realidad, perdonen, pero está pasando el camión de la basura, por eso es que siempre a esta hora, cuando doy clase, a esta hora van a escuchar esos sonidos, que pasa por la calle de mi casa. Acá está haciendo referencia a un regalo que hizo Minerva, a un tributo que le hace Minerva a la humanidad, que es el Olium. Si ustedes leyeron la clase, yo ahí explico, ¿no es cierto? Llegamos a la conclusión que ese Olium, ¿se imaginan ustedes lo que significa la palabra Olium? Sí. Es el aceite. El aceite. La oliva, ¿no? Claro. Es la oliva de donde, por supuesto, machacando llegaron al aceite, ¿sí? Y ahí explico en esta clase que esto lo refiere Virgilio en el primer libro de las Geórgicas, ¿no es cierto? Que es un texto hecho a pedido de Mecenas, que era el ministro de Cultura, podríamos decir, de Augusto, ¿no es cierto? Un libro dedicado a los campesinos, etc. Y ahí habla acerca de
de qué es lo que algunos de los dioses tributaron a los hombres. Minerva tributa el aceite porque tributa la oliva, ¿no es cierto? Así como Ceres tributa el trigo, que es lo que va a dar el pan, en consecuencia. Y aparece también mencionado, por supuesto, Liber o Baco, que se imaginan ustedes lo que regala Baco, que es precisamente el vino a través de la vida. Y también se refiere a Triptólemo, que es aparentemente el inventor del arado. Esto todo dicho en los primeros versos del libro primero de las Geórgicas de Virgilio. Entonces, por eso yo comento que no es un regalo para Minerva, porque acá sino de Minerva, sino ¿no? que es de Minerva. De Minerva. De Minerva, es decir, es el tributo que Minerva hace a los hombres, entre otras tantas cosas. Nosotros acá lo interesante de esta oración es que nos encontramos con dos sustantivos, que ambos sustantivos pertenecen a qué género. Neutro. Con esa terminación. Neutro. 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 Son dos sustantivos neutros. Algunos me dirían, ¿y no pueden ser acusativos con ese verbo ser en esa persona? Después podríamos hablar más adelante, si llegamos, a ver qué pasa. Pero no pueden ser otra cosa más que nominativos. En consecuencia, yo busco en el diccionario y me van a decir que el oleum es el aceite y donum, de ahí viene la palabra don, la palabra donativo, es regalo, es tributo. Fíjense que en griego es muy semejante. Sí, también es neutro. En griego. Ahora bien, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Oleum. Oleum. Todo lo demás predicado. Yo le dejamos en este orden que es un orden muy, muy castellano, podríamos decir, ¿no? El hecho de que en la posición, muchas veces podríamos decir hasta natural del verbo, en castellano es el medio, es la posición media. Así como en latín la posición natural del verbo es la posición final, en castellano es la posición media. Oleum es el sujeto. ¿Cuál es el predicado? Todo lo demás. ¿Cómo analizo ese predicado, que es un predicado verbal y es simple porque tengo un único núcleo? ¿Cómo analizo? ¿Qué será todo lo que sigue? Se llama predicativo, subjetivo, obligatorio o predicativo obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque el verbo es copulativo. Muy bien, muy bien. Ese predicativo obligatorio, ¿qué clase de palabras pueden estar representadas por ese predicativo obligatorio? Nominativo. Sustantivo y un adjetivo. Claro, en este caso, el predicativo, como ustedes pueden ver, es una construcción que tiene distintos constituyentes, ¿no es cierto? Es una construcción, cuyo núcleo, ¿cuál es? ¿Cuál es el núcleo del predicativo? Donum. Donum. Fíjense que el núcleo del predicativo en este caso es un sustantivo. Es un sustantivo que también está en nominativo. Nominativo. El predicativo, recuerden que puede estar en nominativo. ¿Por qué? Porque es bivalente. Está modificando al verbo y está modificando al sustantivo a través del verbo, al sustantivo que es núcleo del sujeto. ¿Cómo está modificado este sustantivo donum? Por magnum. Por magnum, que es un adjetivo. ¿Cómo lo voy a encontrar enunciado a magnum en el diccionario? Magnum. Us a ¿Podría ser de otra forma? No, no podría ser de otra forma. Us a Y Minerva, ¿qué función le voy a poner tratándose un infinitivo? Minerva, Minervae. ¿Cómo lo voy a llamar?
¿Modificador indirecto? Modificador indirecto, genitivo especificativo, ¿sí? Yo diría que no le pongan complemento preposicional porque no hay ninguna preposición, qué sé yo. Modificador indirecto o genitivo especificativo. Profe, una pregunta. Sí. El predicativo subjetivo obligatorio, entonces, es toda la construcción. Magnum, donum, Minerva. Exactamente. Fíjense que acá, miren todo lo que yo les explico, todo esto que dije a grandes rasgos. Ustedes lo pueden leer. Ven que acá tenemos el análisis que yo intenté que ustedes lo siguieran, pero yo creo que ustedes me engañaron y fueron a verlo así acá. Pero ustedes tienen que intentar seguirme, ¿sí? No, bien. yo no. No, bueno, está bien. Creo. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Te puedo hacer una consulta, Liliana? Sí. Yo había analizado la oración y había tomado otra acepción de Olium, que decía pena. No. Entonces claro, pero existe la posibilidad de que sea sí, como bueno, un pero vos fijate circunstancial. por una cuestión de contexto, ¿no? Claro, por eso, fuera de contexto. Fuera de contexto bueno, puede ser. Claro, yo había puesto, el esfuerzo es un don caro para Minerva. Claro, Es una posibilidad en el análisis. No está mal. Pero digamos que la idea es que está hablando del aceite como es el gran regalo. El aceite es el gran regalo de Minerva. No, bueno, pero por la pregunta que había hecho la compañera sobre la posibilidad de que fuera un dativo. Yo también lo había notado. Fíjense que no podría ser para Minerva, ¿no? No es el regalo que los hombres le hacen a Minerva, sino que es ella quien tributa a la humanidad, ¿no es cierto? Profesora, ahora desconociendo... A ver, esperen, quería preguntar, ¿puedo? Sí, desde ya. Sí, yo quería preguntar, desconociendo completamente la traducción de las palabras, pero llevando mal por las desinencias, entre Olium, Magnum y Donum, Magnum yo no lo registro como un adjetivo, salvo si voy al diccionario. Exactamente. Claro que sí. Sí. Profesora. Vos vas a buscar esa palabra. Vos la vas a buscar, digamos, casi de una manera, como yo te diría, hasta inocente, ¿no es cierto? Ingenua. Y entonces vos vas a llegar a la conclusión de que no vas a encontrar Magnus Magni. Sí, vas a encontrar Magnus, Magna, Magnum. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Uno perfecto. va de una manera bastante inocente, ¿sí? Profesora, ¿el predicativo subjetivo obligatorio siempre va a ir en nominativo? Por ahora sí. Bien, no, está bien, yo porque como lo nombró, tanto que modifica el verbo como el sustantivo que es bivalente, no me había quedado claro. Sí. Bien, Después veremos qué pasa. Por ahora, Profe, no nos olvidemos que el predicativo obligatorio va con un verbo copulativo. Y con nominativo. Y con nominativo, claro, exactamente. Bien. Ojo Gracias. que el predicativo puede ser solamente un adjetivo, ¿eh? Acá porque quisimos complicarlo un poquitito más. Bien. Un poco para Gracias. que tengan otras posibilidades, sí. Y una pregunta. Profe, entonces yo volviendo a... A ver. Bueno, pregunto. Sí. Ahora escogimos como sujeto Olium. Y entiendo que se escoge porque está como al inicio de la oración. Sí, está bien la pregunta. Sí. Pero perfectamente podría escoger la segunda parte como sujeto. Sí. Ahora, en este caso porque está focalizando en primer lugar Olium. Ahora, yo lo que señalo, otra posibilidad es, si estuviera construido
el predicativo, en lugar de ser una construcción sustantiva, como es en este caso, fuera un adjetivo y ese adjetivo está en primera posición, por supuesto que yo me voy a buscar el sustantivo. Acá porque hay una verdadera focalización, ¿sí? Y en latín era igual, o sea, la focalización sí, era al a pesar de inicio. que no hay posiciones tan fijas para las palabras. Yo en uno de los teóricos los pongo eso. Por ejemplo, la posición entre un sustantivo y un adjetivo. No siempre es tan clara la posición del adjetivo con respecto al sustantivo. Pero sí es cierto que muchas veces el adjetivo precede al sustantivo. Precede al sustantivo. Y así como resulta natural la posición final en el verbo. ¿Sí? Sí, entiendo. Bueno, y ya estamos Profe, a las 9. Sí, dejo de compartir porque acá queda un tema más, que esto vamos a intentar ver, acá es donde yo hablo de los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos, léanlo, yo les pido por favor que lean cómo termina este teórico, porque lo vamos a retomar la siguiente clase. En cuanto a los pronombres posesivos, se enuncian, por eso es que los doy previamente, por estar un poquitito más atrás en las fichas, porque coincide en cierta forma con el enunciado de un adjetivo de primera clase, ¿no? Con la única diferencia que no nos debemos olvidar que los pronombres ya presuponen una persona gramatical, es decir, remiten a una primera, una segunda o a esta la no persona o tercera persona. Yo les pido que lo lean y después cualquier cosa, la próxima clase me preguntan, pero yo voy a dejar de compartir, así después ustedes me ven y me hacen las preguntas que quieran hacer. Sí, profe, tengo una última pregunta. Sí, cómo no. Volviendo a lo del dativo con Minerva, yo que en el contexto, sin que ustedes me explicaran quién es, no me puedo dar cuenta que es un genitivo y no es un dativo. Claro. Bueno, ¿no? Pero eso suponete, son cosas que uno hace para poder reflexionar. Esperen que voy a activar la cámara. Son cosas que uno pone precisamente para reflexionar. ¿Qué es lo que pasaría si yo me encuentro con eso? No es la única vez que uno se encuentra con una dificultad de esa naturaleza. Por supuesto que tampoco por ahí te vas a encontrar con una única oración como en este caso. Muchas veces cuando uno ya empiece a complejizar esta cuestión, te vas a encontrar con un texto. Una oración no es un texto. El texto presupone un conjunto de relaciones. Por eso hablamos de contexto, ¿no es cierto? Entonces, yo les explico en este teórico, y si uno en un parcial se encontrara con una cosa como esa, bueno, uno también los ayudaría para poder resolverlo. En eso no se preocupe. Profe, por eso quizás convenga, pregunto, en primera instancia intentar una suerte de traducción de cada una de las palabras mínimamente para saber si es un adjetivo, un sustantivo, un verbo. Bueno, esa es una buena pregunta. A medida, ¿qué hace uno cuando recién comienza como es en este caso? Que recién está comenzando. Lo primero que va haciendo es, va tomando palabra por palabra. Ya sé que es un plomo, es plumbio, podríamos decir. Ahí tienen un maravilloso adjetivo latino, plumbeus, ¿no? Es plumbio, de ahí viene que es un plomo, ¿sí? Es pesado, pero hasta que nos acostumbremos. Alguno dirá, uy, pero qué plomazo, esto del diccionario. Bueno, es plomazo hasta que nosotros empecemos a darnos cuenta que nos ayuda, nos hace entender muchas más cosas de las que nos imaginamos. Empezamos, bueno, y empiezo a analizar. Como yo les digo, dat,
¿Qué es dat? Y ya voy a aprender cómo buscar el verbo. Y es una tercera persona de singular, bueno, etcétera, etcétera. Claro, por eso. O sea, conviene establecer qué tipo de palabra es. Y lo concuerdo a ver cómo era fagus, oleum. Y entonces escribo el enunciado. Al escribir el enunciado, yo ya me voy a dar cuenta a qué declinación pertenece. Me escribo también cuál es su género, porque eso a mí me permite establecer relaciones. Si yo me encuentro con una palabra que también tiene el mismo género y el mismo número y está en el mismo caso y es un adjetivo, es muy probable que sea un adjetivo. ¿Cómo lo busco? Si es un adjetivo. Y entonces es así como voy operando. Esto es un rompecabezas. Esto es un rompecabezas. Entonces yo tengo que ir viendo cómo hacer coincidir las piezas. A ver, hay manos levantadas que veo. Abril y está Violeta con la mano levantada. Violeta estaba... Yo soy Abril. Yo soy Abril. ¿Puedo ser mi? Abril. Dale, gracias. Hay una Violeta con la mano levantada. Dale, Abril. Es sobre la oración esa, la de Minerva. Sí. Me confunde una explicación que hay en el teórico, que es cuando habla sobre justamente el predicativo, que dice que donum da casualidad de que es neutro, como el sujeto. Claro. O sea, no es una condición necesaria que coincida. No, bueno. No, sobre todo, ahora, ¿por qué no es una condición necesaria? Porque se trata de un sustantivo. Porque se trata de un sustantivo y eso yo lo pongo en el teórico, si mal no recuerdo. Sí, porque hace una distinción con el adjetivo, porque magnum... Exactamente. Entonces los adjetivos sí tienen que concordar, pero los sustantivos no, es eso. Claro, lo único que tiene que concordar, cuando estamos hablando de predicativos y el núcleo del predicativo, es en el nominativo. Lo único que tiene que concordar es en el nominativo. Porque el sustantivo tiene su género y tiene su número. El sustantivo tiene su género y tiene, bueno, un número que puede ser también plural, ¿no? Ya hemos visto ejemplos, ¿no es cierto?, de que hay sustantivos que solamente tienen singular, hay sustantivos que solamente tienen plural. Bueno, hay algunos que tienen la posibilidad de tener singular y plural. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso, por eso se los puse. Esta es una oración que me permite entender muchas cosas. Muchas cosas. Está hecho perfecto, gracias. No, por favor. A ver, Ludmila, que está con la mano levantada. Bueno, ya se fue. Estaba y se fue. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Yo les pido, por favor, que lean el final de este teórico, donde se habla de los adjetivos posesivos, porque declinan exactamente igual que un adjetivo de primera clase. Tienen algunas cuestiones excepcionales. Pero no nos olvidemos, nosotros también tenemos esos mismos adjetivos posesivos. Cuando digo adjetivo posesivo estoy diciendo mi, tu, su. ¿Sí? Lo que pasa es que en latín se tienen que declinar. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Y al declinarse tienen que concordar con un sustantivo masculino, con un sustantivo femenino y con un sustantivo neutro. En castellano no lo tenemos. Eso. Sí, yo puedo decir mío, mía o lo mío. Ahí sí. ¿No? Ahí sí. Ahí me doy cuenta que hay masculino, femenino y este neutro que yo acabo de generar al anteponer el artículo lo. Sí, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Y nos vamos, ¿eh? Sí, yo... Dale, Ludmila. Esto tiene... ¿Se escucha? A ver, Ludmila. ¿Se escucha ahí? Dale, ahí sí. Sí, con la cuestión de prosodia. Tiene que ver con algunas canciones que he escuchado en latín.
La C nunca en posición inicial. Antes que nada, la C nunca jamás en posición inicial. ¿Por qué hay algunas canciones que, por ejemplo, escucho que se pronuncia como una S? Eso es porque deben, no tienen la restituta, lo que es la pronunciación restituta, la restituida. Pueden ser alemanes. Ah, genial. Claro, lo digo por algunas canciones clásicas ¿Sí? cerca de la época de Mozart. ¿Qué escuchaste? Por ejemplo, por ahí el Carmen Aburana. Sí, claro. Claro, más o menos. Sí, sí. Sí. Pueden ser medievales y además, bueno, el Carmen Aburana es medieval, ¿no? Y entonces hay que ver también de qué región, por ahí también si escuchan algunas, lo que es el llamado latín eclesiástico, no lo pronuncian igual. ¿Sí? Genial, entonces. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, ¿alguna cosa más? No dejen de leer el teórico, el final de este teórico, ¿eh? Yo voy a subir, ya de por sí, un PowerPoint, en realidad va a estar en PDF, sobre algunas cuestiones del verbo, ¿no? Las peculiaridades, ciertas peculiaridades morfológicas del verbo. Así, si ustedes ya lo leen, podemos ir cumplimentando todas las cosas que esperamos para el viernes. Bueno, ¿alguna cosa más que quieran preguntarme? ¿No? ¿Nos vamos? Las actividades las tendremos en esta semana o la que viene, ¿no? No tenemos otras. Que digo que hasta ahora tenemos actividades con respecto a la segunda declinación y la primera, ¿no? No tenemos. Con respecto a la segunda declinación. Sí, sí, sí. Genial. Evidentemente, también tienen de la primera, ¿eh? Ustedes no se olviden que vieron un solo práctico, tuvieron un solo práctico. ¿Terminaron la de la primera declinación? No. Así que tienen ejercitación para hacer de primera y algunas cositas de segunda. ¿Sí? No se olviden que con respecto a la relación de los teóricos con respecto al práctico es que el teórico son 2 teóricos más con respecto al primer práctico. Y ahí es donde uno va como siempre más avanzado en los teóricos. Bueno, gente, ¿nos vemos en la próxima? ¿Sí? Muchísimas gracias. No, por favor. Saludos, gracias por la clase. Voy a apagar la grabación. Gracias, Liliana, besos. Igualmente. Profe, Igualmente nos a vemos. ustedes. Gracias a Chao, ustedes. gracias. Chao, chao. Chao, gracias, profe.